Imagínate esto, estás sentado en tu tanque Sherman en algún lugar de Francia, es verano de 1944, miras el horizonte, buscas posiciones enemigas, luego lo oyes. Un sonido como un tren de carga que corta el aire. Luego una explosión que te hace zumbar los oídos. El tanque de tu compañero a 200 metros a tu izquierda acaba de estallar en llamas. Nadie salió. Nunca viste de dónde vino el disparo. Bienvenido a luchar contra el 88 alemán. El cañón de 88 milímetros no empezó como arma antitanque, empezó como cañón antiaéreo, diseñado para derribar bombarderos a gran altitud. Pero durante la Guerra Civil Española, a finales de los años 30, las fuerzas alemanas descubrieron algo aterrador. Cuando bajaron estos cañones y los dispararon en horizontal contra tanques republicanos. Los resultados fueron devastadores. Los proyectiles de alta velocidad atravesaron el blindaje como si fuera de cartón. Para cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, los comandantes alemanes sabían que tenían algo especial. El 88 podía disparar un proyectil a casi 3000 pies por segundo. Eso es casi el doble de la velocidad del sonido. A esa velocidad la energía cinética era absolutamente monstruosa. Cuando ese proyectil golpeaba el blindaje, se imponía la física. El metal no solo se abollaba o se agrietaba, falló de forma catastrófica. Lanzó fragmentos fundidos dentro del tanque. Esto hizo del 88 una pesadilla absoluta para las tripulaciones aliadas de tanques. Alcance. El cañón de 75 milímetros de un Sherman podía penetrar blindaje alemán quizá a 1000 metros en condiciones ideales. El 88 podía destruir un Sherman a 3000 metros, piénsalo. Los artilleros alemanes podían destruir tu tanque desde una distancia en la que ni siquiera podías verlos con claridad, mucho menos responder de forma efectiva. Los tanquistas aliados desarrollaron una rutina nauseante. Si detectabas una posición de 88, no abrías fuego, pedías artillería o apoyo aéreo y esperabas. Cargar contra una posición de 88 era suicida. El cañón podía disparar de 15 a 20 disparos por minuto con una tripulación bien entrenada. Eso significaba varios tanques destruidos antes de que pudieras acercarte lo suficiente para devolver fuego preciso. El impacto psicológico era devastador. Los tanquistas sabían que en cualquier momento, desde cualquier dirección, un proyectil más rápido que el sonido podía atravesar su blindaje antes de oír el disparo. Estarías muerto antes de que tu cerebro registrara la amenaza. Algunas tripulaciones informaron que la única advertencia era ver el fogonazo del cañón a 3 kilómetros, y para entonces el proyectil ya iba a mitad de camino. El 88 tenía múltiples configuraciones, y todas eran letales. El Flak 36 era la versión antiaérea remolcada que podía reposicionarse rápido. Luego llegó el PAC 43, diseñado específicamente como cañón antitanque, con un tubo aún más largo para mayor velocidad. Pero la versión más temida era cuando lo montaban en vehículos. El cazatanques Ferdinand llevaba un 88 en una casamata blindada masiva. El tanque Tiger montaba una variante como cañón principal. Cuando eso ocurría, la pesadilla se volvía móvil. Los tanquistas británicos en el norte de África fueron los primeros en enfrentar el 88 a gran escala. Durante las batallas alrededor de Tobruk y Gazala, las fuerzas alemanas posicionaron cañones 88 en líneas defensivas. Los tanques Crusader y Matilda, con su blindaje más ligero, fueron masacrados. Las tripulaciones contaban que veían a sus tanques de vanguardia explotar de golpe, sin aviso. Los informes psicológicos de los sobrevivientes muestran algo escalofriante. Muchos se negaron a avanzar otra vez tras ver lo que el 88 podía hacer. Los alemanes eran maestros para ocultar estos cañones. Los enterraban en posiciones semienterradas, donde solo se veía el cañón y el escudo. Los camuflaban en líneas de árboles o en edificios. Algunas dotaciones disparaban un solo tiro, y de inmediato se movían, sabían que venía el fuego de contrabatería. Era una táctica de golpear y huir. Los tanquistas aliados enfrentaban a un enemigo invisible. Podía matar a distancia extrema. Las tripulaciones de tanques estadounidenses desarrollaron su propia terminología. A ser alcanzado por un 88, le decían que te diera un 88. No había vergüenza en retirarse de una posición de 88. Los comandantes sabían que cambiar 3 o 4 Shermans por silenciar un 88 era un mal negocio, incluso con las ventajas de producción estadounidenses. El cañón era simplemente demasiado efectivo.
La balística cuenta la historia. Un proyectil de 88 tenía aproximadamente el doble del poder de penetración que el cañón de un Sherman. Contra el blindaje frontal del Sherman, de unos 75 milímetros, el 88 era un exceso total. Podía perforar ese blindaje en ángulos y a distancias donde el Sherman quedaba prácticamente indefenso. Ni los Sherman de finales de la guerra, con blindaje mejorado, podían hacerle frente. Los tanquistas soviéticos en el frente oriental tuvieron experiencias similares. Las tripulaciones de T-34 aprendieron rápido que el 88 podía matarlos desde distancias donde sus cañones de 76 milímetros eran inútiles. La respuesta soviética fue la pura cantidad. Saturaban una zona con tanques, aceptaban que varios serían destruidos, pero abrumaban las posiciones del 88 con asaltos en masa. Funcionaba, pero el costo en vidas era horrendo. El sonido se volvió legendario. Los veteranos describían el chasquido distintivo del 88 al disparar. Los cañones de alta velocidad crean una onda de choque supersónica. Suena como el chasquido de un látigo amplificado 1000 veces. Los soldados aprendieron a reconocer ese sonido y a tirarse de inmediato a cubierto. Si lo escuchabas, el proyectil ya había pasado. Si iba dirigido a ti, jamás lo escuchabas. La propaganda alemana exaltó la eficacia del 88 y por una vez no exageraban. Los informes de inteligencia aliados de 1943 y 1944 lo calificaban de forma constante como el arma antitanque más peligrosa en cualquier frente. Los manuales de entrenamiento explicaban en específico cómo evitar o neutralizar posiciones de 88. La respuesta solía ser artillería, ataques aéreos o maniobras de flanqueo. El asalto directo se consideraba casi suicida. La eficacia del arma duró hasta el final de la guerra. Incluso con superioridad aérea aliada y superioridad numérica, el 88 seguía siendo letal. A finales de la guerra, las posiciones defensivas alemanas se construyeron alrededor de emplazamientos del 88. Una sola pieza bien colocada, con buenos campos de tiro y munición, podía detener toda una columna blindada durante horas. Al final de la guerra, los tanquistas aliados aprendieron a respetar y temer al 88 más que a casi cualquier otra arma. Combinaba alcance, precisión, penetración y cadencia de tiro en un conjunto sin respuesta real, salvo una potencia de fuego abrumadora. Las tripulaciones de tanques que sobrevivieron a la guerra lo citaban a menudo como el arma que más los aterrorizó. No el tanque Tiger, no el Panther, el 88 en sí, esa pesadilla de alta velocidad que podía alcanzarte a kilómetros de distancia y acabar con tu vida antes de que supieras que te estaban apuntando. Por eso se convirtió en la peor pesadilla de cada tripulación de tanque, y por eso su reputación sigue viva 80 años después.